días a este noticiero especial, damas y caballeros, que nos están acompañando esta mañana, donde hoy destacaremos acerca de la literatura indígena y profundizaremos en la poesía lírica que está en nuestro país. Me acompaña un equipo de excepcionales reporteros que a continuación nos aportarán una pequeña perspectiva sobre temas fascinantes que estaremos por ver. Nos adentraremos en la literatura indígena, explorando su evolución desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad y cómo sigue influyendo en nuestra sociedad. ¡Listos! Listos. Ok, a continuación empezaremos nuestra primera nota sobre la literatura indígena. Emilio, el campo es todo tuyo. Emilio, ¿podrías darnos ejemplos sobre la riqueza de la literatura? Por supuesto, Espejo. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, que narra la creación del mundo y las aventuras de los héroes gemelos. Pero no solo miramos al pasado, la literatura indígena contemporánea está floreciendo, con autores como Natalia Hernández, cuya poesía en náhuatl y español nos habla de la realidad actual de los pueblos indígenas, sus luchas y sus esperanzas. Muy fascinante, realmente espectacular, Emilio. Y en este renacimiento contemporáneo, ¿cómo se ha estado preservando esta literatura? Qué gran pregunta, Espejo. Hoy día hay un esfuerzo conjunto entre comunidades indígenas, académicos y diversas instituciones para no solo preservar, sino revitalizar las lenguas y literaturas indígenas. Se están realizando traducciones, se organizan festivales literarios y se promueve la educación bilingüe para asegurar que estas voces ancestrales no solo sobrevivan, sino que prosperen en la era digital. Quedó claro que la literatura indígena mexicana no es solo un legado del pasado, sino que también es una fuerza viva que evoluciona y enriquece nuestras vidas y nuestra cultura. Muchas gracias, Emilio, por esta fascinante visión tuya. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados espectadores. Hoy nos adentraremos en el corazón de la tradición poética de México, destacando no solo la riqueza de la poesía lírica en español, sino también el invaluable legado de la literatura indígena. La poesía náhuatl, específicamente la poesía náhuatl, a lo largo de generaciones, que forma un pilar fundamental de los españoles en nuestra identidad cultural, transcrita en el periodo colonial, refleja una profunda conexión con la naturaleza, los dioses y la filosofía de vida de los pueblos náhuatl. Estos poemas no solo destacan por su belleza lírica, sino también por su complejidad metafórica y su rica imaginería, sino elementos que han inspirado a poetas mexicanos a lo largo de los siglos. Un ejemplo sobresaliente de la poesía náhuatl es el ejemplo de Nezahualcóyotl, gobernante de Texcoco y poeta, cuyas obras contemplan la fugacidad de la vida, la búsqueda de la verdad y la belleza del mundo náhuatl. Sus poemas han trascendido en el tiempo, demostrando la profundidad y la universalidad de los seres humanos, elementos que conectan directamente con la esencia lírica. La relevancia actual de la poesía náhuatl se manifiesta en su capacidad para dialogarlo con temas contemporáneos, como la identidad, la resistencia y la preservación cultural. Poetas modernos y contemporáneos siguen explorando y reivindicando este legado, creando obras que son a la vez un homenaje a una expansión de esta rica tradición literaria. Nos acompaña hoy Emilio Cáceres, un destacado poeta contemporáneo cuya obra refleja la influencia profunda de la poesía náhuatl. Bienvenido y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. ¿Cómo crees que la poesía náhuatl enriquece la poesía contemporánea mexicana? La poesía náhuatl aporta una dimensión espiritual y filosófica única, enraizada en una conexión profunda con la naturaleza y el universo. Su influencia permite a los poetas contemporáneos explorar temas de existencia, identidad y coexistencia desde una perspectiva rica y multifacética. Nezahualcóyotl es un ícono de la poesía náhuatl. ¿Cómo ha influenciado su obra en tu escritura? Nezahualcóyotl, con su reflexión sobre la vida y la naturaleza, me inspira a buscar la verdad y belleza en lo cotidiano. Su habilidad para tejer complejidad emocional y filosófica en su poesía guía mi pluma hacia la exploración de la condición humana. ¿De qué manera la poesía náhuatl
contribuye a la conversación actual sobre la identidad y la resistencia cultural. La poesía náhuatl nos recuerda la importancia de nuestras raíces y la riqueza de nuestra herencia cultural. Al integrar estos elementos en la poesía contemporánea, fomentamos un diálogo sobre la identidad y resistencia y reafirmando la relevancia de nuestras tradiciones en el mundo moderno. ¿Cómo puede la poesía, especialmente la inspirada en tradiciones ancestrales, contribuir a la preservación de las lenguas y culturas indígenas? La poesía actúa como un puente entre generaciones y manteniendo viva la lengua y los valores culturales. Al celebrar y promover la poesía náhuatl y otras tradiciones líricas, contribuimos a su preservación y revitalización. Finalmente, ¿qué mensaje esperas transmitir a través de tu obra inspirada en la poesía náhuatl? Mi objetivo es inventar la reflexión sobre nuestra conexión con el pasado, la naturaleza y entre nosotros. Espero inspirar un nuevo aprecio de la sabiduría ancestral y motivar a las personas a descubrir el valor de nuestro rico patrimonio literario. Gracias por esta enriquecedora conversación, Emilio. Tu pasión por integrar la poesía náhuatl en el diálogo poético contemporáneo es verdaderamente inspiradora. Gracias, estamos agradecidos por tu tiempo y tus reflexiones. En este segmento especial nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo para descubrir la perdurable influencia de mitos y leyendas en nuestra sociedad contemporánea. Soy Edric Mena y hoy exploraremos cómo estas historias antiguas nacidas en la imaginación y las creencias de nuestros ancestros siguen vivas, resonando con temas y desafíos actuales. Nos adentremos a la evolución de estas narrativas y descubriremos por qué incluso en la era digital los antiguos relatos de dioses, héroes y seres mágicos mantienen su poder y su relevancia. La evolución y su modificación a lo largo de los siglos, la figura Quetzalcóatl ha sido reinterpretada pasando de ser un mito de creación a renovación de integración a la narrativa de la conquista española, y más reciente un símbolo de identidad y resistencia cultural para los pueblos indígenas mestizos de México. Este reportaje analizará cómo mitos como el Quetzalcóatl continúan siendo fundamentales para entender nuestra identidad cultural y espiritual, y cómo nos ayudan a navegar los desafíos de la modernidad, sirviendo como fuentes de inspiración, enseñanzas y reflexión. En conclusión, los mitos y leyendas trascienden el tiempo adaptándose a las cambiantes circunstancias históricas y culturales para seguir ofreciéndonos sabiduría y conexión con nuestras raíces. A través de este reportaje esperamos relevar no solo la belleza y profundidad de estas historias, sino también su inestable valor en el presente. Hoy, en nuestra sección cultural, nos elevamos por encima del suelo para descubrir la magia y la poesía en movimiento. La danza de los voladores. Un antiguo rito mesoamericano que sigue cautivando a espectadores en la actualidad. Soy Adrián y te invitaremos a volar a través de la historia y el significado detrás de esta impresionante tradición. Yo voy a hablarles acerca de una tradición que se llama la danza de los voladores. La danza de los voladores es una ceremonia que implica a 4 danzantes y a un caporal quienes escalan un poste de aproximadamente 30 metros de altura. Una vez en la cima, los danzantes se atan con unas cuerdas y, al son de la flauta y el tambor, tocados por caporal, se lanzan al vacío, girando en círculos descendentes hasta alcanzar el suelo, simbolizando el vuelo de los pájaros y la conexión entre el cielo y la tierra. Originalmente, esta danza se realizaba para pedir a los dioses que terminaran con la sequía y bendijeran las cosechas. Hoy, aunque sus raíces religiosas siguen presentes, la danza de los voladores ha evolucionado para convertirse en un símbolo de identidad cultural y unión entre los pueblos indígenas de México. Esta práctica no solo es una expansión artística de gran belleza, sino que también una poesía viva que narra historias de fe, valentía y la perpetua búsqueda del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. En conclusión, la danza de los voladores es mucho más que una atracción visual. Es una herencia cultural que respira vida en la poesía y la literatura indígena a través de su ejecución. Al preservar y celebrar esta tradición, mantenemos vivo el diálogo con nuestros ancestros y reafirmamos la importancia de las raíces indígenas en el tapiz cultural de México. Es un recordatorio flotante de la poesía, no solo que se encuentra en las palabras, sino en cada gesto que nos conecta con el pasado y el presente. A medida que cerramos este capítulo de nuestro noticiero, me gustaría agradecerles a ustedes.
nuestros leales espectadores que nos han estado escuchando, por acompañarnos en este viaje cultural y literario. Pero antes de cerrar este tema, me gustaría permitirle a mis colegas, a mis compañeros, que den sus últimas reflexiones antes de cerrar oficialmente el tema. Explorar la literatura indígena nos recuerda de la riqueza de nuestras raíces y la importancia de mantener vivas estas voces ancestrales. Ha sido un honor sumergirnos en el pasado para descubrir cómo sigue iluminando nuestro presente. La poesía lírica, con su belleza temporal, nos conecta con las emociones más profundas de la humanidad. Ha sido un placer revelar cómo la tradición y la modernidad se entrelazan en cada verso. Desde la danza de los voladores hasta el mito de Quetzalcóatl, hemos visto cómo la cultura y la espiritualidad se expresan a través de formas que trascienden el tiempo. Estoy agradecido por la oportunidad de compartir estas historias que siguen dando forma a nuestra identidad. Reflexionar sobre la relevancia de los mitos y leyendas en nuestro mundo moderno ha sido una experiencia enriquecedora. Esas narrativas continúan ofreciéndonos sabiduría y conexión, demostrando que la tradición sigue siendo tan vibrante y necesaria como siempre. Después de esta información nos damos cuenta de que la literatura indígena es sumamente importante hasta para el día de hoy, ya que nos transmite información que pues cómo sucedió la literatura y la cultura desde antes hasta lo que somos hoy en día, sobre todo aquí en donde habitaron los indígenas. Espero que les haya encantado este video, espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo que no sabían.